en un iPod, en un teléfono, para que le escuche los primeros 4 discos, los primeros 4 enseñanzas hablan precisamente cómo es la deidad de Jesús, pero también la humanidad de Jesús. Y ahora estamos tratando de bíblicamente conocer al Espíritu Santo. Algunos otros por ahí que se han salido un poquito de la doctrina de Cristo han creído que el Espíritu Santo tiene un cuerpo humano, fíjense. De antemano los gnósticos, por allá en los primeros siglos después de Cristo, el grupo gnóstico, había un grupo, si recuerdan, ¿verdad? Que ya lo vimos en el aguijón de Pablo. Había unos grupos gnósticos, dentro de ellos creían algunos, no sé si eran los docetas por ahí, que creían que el Espíritu Santo era un ángel de sexo femenino, si recuerdan, ¿verdad? Porque querían ver a Dios o compararlo con algo natural aquí en la tierra, es decir, ellos querían ver o formarse una imagen de Dios aquí en la tierra de cómo podría ser Dios, pero solamente eso es algo, ¿cómo le puedo decir? Es una fábula, pues, el querer hacerme una imagen de Dios, cuando Dios dice en sus 10 mandamientos, y uno de los primeros que menciona ahí, no te harás imagen, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué quieren entender a Dios a través de la mente, de una imagen, de lo que ven tus ojos naturales, cuando así no debo de percibir a Dios? Porque Dios decidió que nosotros viviéramos por fe, es decir, creer lo que está escrito sin necesidad de hacerte una imagen. ¿Por qué cree que no adoramos ni queremos ver imágenes aquí? Bueno, no tenemos ni una imagen aquí, ¿verdad? Sin embargo, tampoco estamos en contra de alguien que dice, bueno, me voy a poner una crucecita donde va a estar Cristo, y tampoco estamos en contra. Muchos satanizan eso y dicen, oh, ¿cómo es satánico una cruz? Si usted trae una imagen de Cristo, yo no lo voy a cuestionar, pero no adora esa imagen, ¿correcto? Por eso no adoramos las imágenes y no nos hacemos ninguna imagen de lo que está en el cielo. ¿Por qué cree usted que no se dibujó a Jesús en la Biblia? ¿Acaso no había pintores en la época de Jesús? ¿Sí o no había pintores? No había ninguno que pusiera, a ver, vamos a escribir, vamos a más o menos a dibujar al maestro para que les quede un ejemplo a todos los creyentes del Nuevo Testamento dentro de 2000, 3000 años más. ¿Por qué cree que no se hizo una imagen de Jesús? ¿Por qué no se conservó una imagen de Jesús si en un momento a alguien se le ocurrió dibujarlo? ¿Por qué no se hizo? Porque no quería Jesús que lo identificáramos en la cuestión espiritual. Mire, vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo, estas palabras. Versículo 14 al 16. 2 Corintios 14 al versículo 16. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, ¿de qué está hablando toda la historia esa? De la muerte de Jesús, de que Él resucitó, ¿sí o no? Está hablando de su muerte física, pero también está hablando de su resurrección, ¿sí o no? Las dos cosas. De tal manera que el apóstol Pablo concluye, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos, ¿cómo? Así. Por eso identifica por qué nos hizo una imagen de Cristo. Porque si ellos conocieron a un Cristo físico, lo que está diciendo Pablo, él ya resucitó y ahora tiene un cuerpo celestial, espiritual, y yo lo quiero conocer solamente como Cristo, como espíritu, que es Cristo, como un espíritu, ¿verdad? Reconociendo que Él está en todos lugares porque Él es omnipresente. A través del Espíritu Santo Él está en todos los lugares. Si conocimos físicamente a Cristo, es lo que quiso decir Pablo, si yo tuve una imagen de Cristo, ya no lo conozco así, ya no me importa inclusive ni su imagen física. ¿Qué me importa? Que ahora ya no lo conozco de esa manera, ahora lo conozco como de una manera espiritual, porque ya resucitó y está en la diestra del Padre. Entonces,
se ha dado cuenta que el apóstol Pablo no quiso hacerse una imagen en su mente, no quiso utilizar su mente para conocer a Cristo. Por eso conocemos al Cristo espiritual que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como él lo dijo en Mateo 28, ¿verdad? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él lo cumple, él está con usted todos los días hasta el fin del mundo, porque él es omnipresente y por el Espíritu de Dios él está aquí. Entonces es importante que entendamos de qué manera nuestra mente no la utilicemos para entender lo espiritual. Acomodar lo espiritual significa que nuestra mente no la utilicemos para conocer a Dios. Otro texto bíblico donde Pablo nos comprueba que él no, si conoció a Cristo físicamente, ya no le interesaba, y lo que le interesaba es, ya no lo conocemos así, ahora lo conocemos de una manera espiritual. Entonces, continuamos. Entendiendo primero quién realmente es el Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo. Personas que les digo, les recuerdo, que han hecho una imagen del Espíritu Santo. Han hecho el Espíritu Santo, los gnósticos lo hicieron a un ángel de sexo femenino. ¿Por qué? ¿Por qué cree que un ángel de sexo femenino? Porque ellos quisieron entender con su mente a Dios. Grupo gnóstico, si existe Padre, y la Biblia registra que existe Padre, si existe Hijo, que vino Jesús, aunque muchos de ellos dicen que Jesús fue solamente una visión ilusoria, que nada más así fue algo abstracto, algo que no se vio, solamente algo que solamente vino su presencia, pues, que no vino físicamente hablando. Si existe Hijo, entonces significa que debe de existir algo más dentro de la deidad, dentro de Dios mismo, que debe haber algo femenino dentro de él, y por eso se hicieron la idea de que era un ángel de sexo femenino. Y a lo mejor concentrados en la idea de que vino como una o en forma de paloma sobre Jesús. Algunos también han tomado ese texto bíblico para entender a Dios o darle o ponerle un sexo a Dios femenino o masculino. Pero créanlo que Dios simple y sencillamente dice San Juan capítulo 4 que es espíritu, y él busca adoradores en espíritu, en verdad. Es decir, que usted adore a Dios en espíritu y no ande haciéndose una imagen. Si ha leído San Juan 4, ¿verdad? San Juan 4, para que le quede claro ese texto bíblico, qué es lo que quiso decir Dios, que él busca adoradores que le adoren en espíritu. San Juan capítulo 4, ahí viene, mire. Dice en el versículo 24, Dios es, ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu. ¿Qué significa adorarle en espíritu para usted? ¿Qué significa adorar en espíritu? ¿Qué entiende? Exacto. Adorarle en espíritu significa que le estamos adorando porque es algo que no ven nuestros ojos naturales, pero sabemos que ahí está Dios. En espíritu, eso significa. O también puede significar que usted le adora con su espíritu, porque a lo mejor su mente le dice, ¿para qué levantas manos? No traigo ganas ni de inclinarme. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué brinco? ¿Para qué adoro? ¿Me explico? El cuerpo se rehúsa a adorar a Dios siempre, pero su espíritu le da la convicción de que usted debe de adorar a Dios a pesar de que tenga flojera, para que me entienda. Y a muchos nos da flojera, haciendo el cuerpo nos dice en la mañana, ay, con ganas de agarrarme este dominguito, mejor estás acostado en mi cama, ¿sí o no? Ese es el cuerpo, muy cómodo, el cuerpo no se va a lo espiritual, pues. Pero dice la Biblia que usted tiene control sobre su propio cuerpo, su espíritu, que es usted es un espíritu, dice que tiene control sobre su propio cuerpo. Usted puede hablarle a su cuerpo para que se aliviane. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren, es necesario que adoren, pero en espíritu y en verdad. Está mencionando la palabra espíritu, es decir, no lo adore porque su mente está viendo una imagen. Oh, qué bonita imagen de Jesús, te estoy adorando, Jesús. No dice que lo adore por lo que piensa, por lo que le dice su mente o sus ojos naturales. Usted adórelo porque Él es un espíritu que no lo ve, pero sabe que su presencia está ahí. Eso significa. Entonces se ha dado cuenta que no utilizar la mente para entender a Dios. Por eso le puse varios ejemplos que nos puso el mismo Cristo, que nos puso Pablo.
para que entendamos que si a Cristo ya lo conocimos o lo vimos una imagen o lo vimos sobre la tierra, pues ni a Él lo conocemos de esa manera porque Él ya resucitó y es un espíritu. Sin embargo, la Biblia sí registra un cuerpo espiritual de Jesucristo, sí lo registra, tan es así que su cuerpo natural se transfiguró. Es decir, Jesús tenía los dos cuerpos, físico y espiritual, porque tan es así que pudo ver, no sé si fue el apóstol Juan o Pedro, pudieron ver, dice, la gloria del Señor, o sea, pudieron ver su cuerpo glorificado, transformado en un cuerpo inmortal. Ellos lo vieron. ¿Qué sucedió para que se transformara el cuerpo de Jesús en inmortal y se viera así como su rostro como de sol, un cuerpo luminoso? ¿Qué pasó ahí? La mente de los discípulos de Jesús, era Pedro, Juan y Jacobo los que estaban ahí, ¿verdad? En el monte de la transfiguración. ¿Qué cree que les haya dicho la mente de ellos? ¿O qué cree que hayan pensado ellos? A ver, ¿de qué manera? ¿Prendieron algo para que empezó a arder el cuerpo de Jesús y luego se hizo luminoso? No. Ellos vieron el cuerpo de Jesús transfigurado en inmortal y ellos vieron por eso dicen, vieron la gloria del Señor. O sea, vieron cómo se glorificó su cuerpo. En ese momento ellos entendieron, en pocas palabras, que Jesús no era un ser humano común y corriente. Entonces, es importante entender que a Dios no lo vamos a entender por nuestra mente, y hay muchos ejemplos que le puedo poner. Desde el hecho de ver un milagro creativo, ¿cómo lo hizo Dios? Pues la mente quiere entender, pero el espíritu de nosotros dice no, lo entendemos porque es tan poderoso Él que es capaz de, en ese momento, de crear hasta una pieza del cuerpo que no servía, que no funcionaba. Por allá en Europa, bueno, más bien un ministerio de Estados Unidos, latino de por acá, de aquí no sé si es de Aguascalientes, de esta parte de por acá al norte, a un lado de Monterrey, Coahuila, por ahí era. Este ministerio de palabra de fe era un hermano que ministraba mucho sanidad y milagros. Él empezó su ministerio una vez que oró por una persona y se fue a su casa, alguien que le habían cortado un dedo, se fue a su casa y ya cuando llegó a su casa el dedo se le empezó a formar, se le empezó a hacer el dedo, con todo y la uña. Entonces él empezó su ministerio y dijo, bueno, Dios está haciendo cosas milagrosas, y empezó su ministerio. Pero eso fue un caso aquí en Estados Unidos, y hay muchos casos en el mundo donde, ¿cómo podemos, a ver, de la nada sacó un dedo Dios? ¿Qué hizo Dios para ir formando la carne de ese dedo? Eso es lo que la mente registra. ¿Cómo le hizo Dios? No sabemos, pero ahí apareció un dedo. ¿Me explico? En pocas palabras, Dios hace las cosas de lo sobrenatural, de lo que no vemos, hace las cosas naturales y las crea, porque Dios diseñó nuestros cuerpos. ¿Saben que Dios diseñó nuestros cuerpos? Él conoce sus cuerpos. O sea, en pocas palabras, Él tiene reposición de las piezas que se están dañando. Si Él lo diseñó, en lo espiritual existe, para que me entienda, un riñón ahí, por decirlo así, donde Dios a través de su palabra dice, bueno, riñón, te formas. El Espíritu Santo comienza a actuar y a hacer un riñón nuevo. ¿Cómo le hace Dios? Porque Él conoce el cuerpo humano. Él lo diseñó, ¿sí o no? Él lo diseñó el cuerpo humano. Entonces son cosas que de repente a nuestra mente se les hace increíble, imposible y difícil de entender, porque aquí el problema es lo difícil de entender cómo actúa, cómo opera, quién es Dios, nuestra mente, pero nuestro espíritu lo va a discernir claramente quién es realmente, es el Espíritu Santo, quién es Jesús. A través de esa enseñanza usted se lo puede llevar y entender realmente cómo actuó Dios desde el principio de la creación. Si le ha quedado claro hasta ahorita más o menos, que debemos de discernir y entender lo espiritual y acomodarlo a lo espiritual a través de nuestro espíritu, no a través de nuestra mente. Por eso le digo, muchos se han formado una imagen incluso del Espíritu Santo, como les dije. Por acá salió otra doctrina acá en el norte del país, también igual, no se conformaron ellos a entender al Espíritu Santo a través de la Biblia como alguien espiritual, no físico. Igual ellos también empezaron a creer que el Espíritu Santo era una mujer, pues era alguien que tenía un cuerpo físico, que tenía inclusive
Porque la Biblia, miren, en Apocalipsis 22, vamos a Apocalipsis por ahí 22, 21, perdón, o 22, a ver. Ahorita le digo exactamente, el 22, Apocalipsis 22. El versículo 1. Después dice, está hablando el apóstol Juan, ¿no? Que el Señor le mostró, fíjense. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Es decir, cuando usted vaya al cielo, ¿qué cree que va a pasar con el árbol de la vida? ¿Para qué eran las hojas del árbol? Para la sanidad. Es decir, ¿los pueblos van a utilizar el árbol de la vida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué Dios prohibió a Adán que comiera del árbol de la vida? Perdón, sí, de la vida, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal, más bien, no de la vida. ¿Por qué prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal? Mire, vamos a Génesis capítulo 2. No me pierda Apocalipsis, por favor, póngale un señalamiento ahí. Apocalipsis 22 y vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso significa que si Dios puso el árbol de la vida, ¿sí sabe que puso el árbol de la vida, verdad? ¿Sí o no? El árbol de la vida estaba en el huerto de Edén, es decir, ellos comían del árbol de la vida. Significa que utilizaban el árbol de la vida para vivir, pues para que me entiendan, ellos fueron creados eternos, ¿sí sabía? Y el árbol de la vida les servía para que ellos vivieran eternamente, nunca iban a morir. El único problema es que Dios no quería que conocieran el mal para que no murieran eternamente. Entonces ese mismo árbol de la vida se restituye otra vez cuando usted se vaya al cielo. Mire, Apocalipsis ahora sí el 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Es decir, ya no habrá más llanto, dice la Biblia, ni más, no habrá enfermedad. ¿Sí sabía que no habrá enfermedad? Cuando usted se va al cielo no habrá enfermedad. Pero dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué va a hacer usted en el cielo? Servirle, ¿verdad? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué dice ahí? Que usted va a ver el rostro de Dios, ¿correcto? Pero ¿cómo es su rostro? ¿Tendrá la nariz igual de ancha que yo, hermano? ¿O afiladita como yo? ¿Tendrá ojos color azul o café? ¿Tendrá pestañas enchinadas como yo, hermano? O sea, ¿sí me explico? ¿Quién está hablando a través de eso? Mi mente, ¿sí o no? O sea, porque tengo que pensar que tiene los ojos café, azul y la nariz ancha, delgada. O sea, ¿por qué tengo que pensar en ello? O sea, muchos han creído que veremos el rostro del Señor y que lo vamos a ver como nos vemos físicamente unos a otros, pero ya no es un cuerpo natural el de Dios, para que me entiendan. Entonces muchos se hacen muchos una idea, fíjese, diciendo, bueno, si dice Apocalipsis
que veremos el rostro de Dios. Si Apocalipsis dice que veremos el rostro de Dios, significa que si Dios tiene rostro, significa, ¿qué es lo que tiene un rostro físico, hermanos? Pues nariz. ¿Qué tiene? Pues ojos. ¿Qué tiene? Pues boca. ¿Qué tiene? Orejas, oídos, o como le quiera llamar. Si tiene nariz, un cuerpo, y Dios tiene nariz, ¿qué significa, hermanos? Pues que también tiene pies, dedos. Si tiene dedos, hermano, Dios, eso significa que también tiene órganos sexuales. Así empieza la mente de estos hermanos, empezó así, empezó de esa manera. Entonces, ¿cómo te puedes hacer una idea con tu mente de cómo es Dios cuando tu Dios es espíritu? Y el rostro de Él es resplandeciente como el de Jesús. No esperes ver la nariz o los ojos café de Jesús, o azules o verdes. Me estoy explicando. Entonces, es importante entender precisamente cómo se van formando las diferentes ideas en la mente de las personas de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Y es importante que nosotros empezamos a entender a partir de hoy que a Dios no lo vamos a formar en base a nuestra mente. Por eso se forman doctrinas diferentes, porque dice, si Dios tiene rostro, pues es muy fácil decir, bueno, si existe Padre, existe Hijo, entonces ¿dónde está la mamá? Empezaron a creer ellos. Si existe papá e hijo, entonces una familia funcional en la tierra, ellos empezaron a compararlo ya con el ser humano a Dios. No el ser humano hacerlo semejante a Dios, sino comparar a Dios con el ser humano. Si en la tierra existe una familia, la familia funcional es que se case un varón con una mujer y tengan a un hijo, ¿sí o no? Si esa es la familia normal en la tierra, porque lo disfuncional para ellos sería decir, bueno, si se casan dos hermanos por allá en el DF que lo permiten que se casen entre hombres, si se casan dos hombres y adoptan a un hijo, pues esa es una familia disfuncional, dicen ellos. Eso no es normal. Por lo tanto, en el cielo debe haber una familia celestial como en la tierra, es decir, dicen ellos que Dios hizo al hombre a su imagen, por lo tanto, si aquí hay papá, mamá e hijo, pues debe haber en el cielo también papá, mamá e hijo. Y si ustedes conocen al Padre y a Yahvé y conocen a Jesucristo, entonces falta la mamá. Y de repente dicen, bueno, ¿quién es la mamá? Pues Dios tiene rostro. Significa que si Dios tiene un cuerpo físico porque tiene nariz, entonces significa hay que meter al Espíritu Santo como mamá. Y así surgen las doctrinas. Así surgió esta doctrina, por lo menos, que es una doctrina muy vieja, fíjense, es una doctrina que viene por allá, Clemente de Alejandría, en el siglo I, segundo, por ahí después de Cristo, o el tercero después de Cristo. Este hombre era un gran teólogo católico también que creía eso. Inclusive la iglesia católica oriental, no la occidental, sino la de por allá de Rusia, esa iglesia cree que tienen imagen del Espíritu Santo como una señora, una mamá con un hijo en sus brazos. De esa manera identifican al Espíritu Santo. Y se han creado doctrinas acerca del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Por ahí hay otros que creen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, que el Espíritu Santo es algo, una energía. Inclusive hay unos que, existen muchas doctrinas, ¿no?, de respecto al Espíritu Santo, identificando realmente o creyendo quién es el Espíritu Santo, tratando de hacerse una imagen del Espíritu Santo, lo cual no es correcto. No debemos hacernos imagen de cualquier cosa creada en los cielos, ¿verdad que no? No nos debemos de hacer ninguna imagen. Entonces por ahí, miren, por ahí hay es que no lo encuentro ahorita, un texto bíblico, ¿no? Por ahí en Isaías, donde habla de realmente que el cielo es algo así como la corona de la cabeza de Dios, y la tierra es por estrado de sus pies. Sí lo he escuchado así, creo que se andaba buscando aquí en Isaías 60, pero
por ahí si usted la encuentra, por ahí de Isaías 60 y me dice, ¿no? Para leerla. Es importante entender esto. Cuando se habla acerca de Dios y que la tierra es por estrado de sus pies, si creyésemos que si Dios tiene rostro y la tierra es por estrado de sus pies, ese texto bíblico viene dicho por Isaías. ¿Isaías capítulo 5? No. Entonces, si se habla de que la tierra es por estrado de los pies de Dios, ¿verdad? Y si Dios tiene rostro, significa que tiene los pies de un gigante. Digo, en una conclusión natural, lógica de la mente humana, ¿sí o no? Oye, si Dios tiene rostro y tiene nariz, significa que si tiene rostro es porque tiene nariz, ojos y todo. Entonces significa que si la tierra es por estrado de sus pies, significa que tenemos un Dios gigante, entonces. No. Cuando se habla del rostro de Dios, no necesariamente se está hablando que su rostro físico o algo por el estilo, sino que veremos al Señor frente a frente. ¿De qué manera? Pues como Él es. No espere usted ver los ojos, las pestañas enchinadas del Señor, no espere verlas de esa manera para que me entiendan, no es así. Entonces, en su caso pensaríamos que si la tierra es por estrado de sus pies, pensaríamos nuestra mente natural entonces que tenemos un Dios gigante, ¿verdad? Con unas patotas y unos guarachotes. Pues no. Así como dibujaban a Jesús, ya ve, pobrecito, lo dibujaban, digo pobrecito porque todo lo que la gente pensó de él. Lo dibujaban como un mendigo, con harapiento, todo Jesús. Como de esos borrachitos que andan ahí en el centro, todos sucios y apestosos. No, así no andaba Jesús. Jesús se bañaba todos los días, créalo, no lo dice la Biblia, pero dice que era una persona que se acercaban a él. Imagínense de repente que un borrachito, suponiendo que haya sido, que sea el ungido de Dios, el borrachito, ¿no? Y usted, imagínense, todo apestoso de que tiene 3 meses que no se baña. A ver, hermano, vengo para que ore por mí porque usted es el ungido de Jehová. Vengo para que ore por mí, la gente no se le va a acercar. Sin embargo, una mujer que estaba enferma con flujo de sangre, dice que se acercó hasta tocar su manto y fue sanada instantáneamente. ¿Ustedes creen que la gente iba a rodear a Jesús si anduviera todo apestoso? No, Jesús realmente fue un hombre que andaba en línea, dice que era de un solo corte su traje de lino fino. Entonces habla de buenas vestiduras Jesús, de eso hablaba la Biblia. ¿Por qué cree? Le lavaban los pies de lo mejor perfume. ¿Usted cree que andaba apestoso Jesús? Si esta mujer era, ¿qué? María, ¿no? María ungió sus pies con perfume que aproximadamente valía, muchos dicen que valía como, no sé si eran 30 denarios, no recuerdo cuánto más o menos que estaban hablando ahí, que estaba, la otra vez sacamos cuenta y valía como 3,000 pesos, 4,000 pesos un perfume de esos, ¿no? En pesos mexicanos. Entonces usted se va a dar cuenta que Jesús, si era ungido de las mejores especies de su tiempo, al lugar donde llegaba, Jesús era bien recibido. Entonces imagínense si Jesús andaba harapiento y todo apestoso, pues no, las multitudes iban a caer bajo la peste de Jesús, no bajo la unción. ¿Me entiende? O sea, no podemos identificar a Jesús así. Debemos de tener un respeto por lo que Él era y anduvo en la tierra, un respeto por Jesús, porque Él cree que era una persona bien vestida. Y si le pusieron del perfume más caro, la gente daba el perfume más caro para ungir al rey, porque Él es un rey, tenía que andar como un rey. Entonces es importante entender este tipo de detalles. Ok, entonces estamos captando que realmente a Dios no debemos de hacernos una imagen de Él. Por lo tanto, si Pablo dijo no te hagas una imagen de Jesús, porque eso dijo Pablo, 2 Corintios 5, ¿verdad? No te hagas una imagen de Jesús, por consecuencia no vamos a hacernos una imagen del Espíritu Santo. Pero tampoco vamos a caer en el grado de decir que si el Espíritu Santo, de decir más bien que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa, como dicen por ahí algún grupo de los testigos de Jehová, ¿verdad? Él solamente es una fuerza. Jehová es Jehová y solamente es una fuerza que envía Jehová. Tampoco vamos a caer en ese grado. ¿Me explico? No porque Dios es un espíritu o el Espíritu Santo es algo que nuestros ojos naturales no ven, no por eso es una fuerza. Él es Dios mismo operando aquí en la tierra, ¿correcto?
el Espíritu de Dios operando aquí en la tierra. Es decir, Dios mismo siendo omnipresente en cada lugar. Eso es el Espíritu Santo, para que usted capte. Dios mismo estando presente en esta congregación, pero ahorita está presente en la congregación de los Mochis, está presente en Tucson, está presente en otra congregación de Guadalajara, donde están adorando su nombre. Ahí está presente el Espíritu Santo haciendo milagros en otras congregaciones. Es decir, para que usted entienda, Dios está en todos los lugares porque es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. Dios en su omnipresencia está aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente, por lo tanto, si está en esta congregación, está en otra. La diferencia que podríamos llamar, muchos se preguntan, oye, pero si el Espíritu Santo está aquí y vimos un milagro, ¿por qué no está en tal congregación? ¿Acaso allá no está el Espíritu Santo? Porque allá no se vio un milagro cuando oraron por un enfermo. No, también está. La diferencia es que su manifestación es diferente, porque allá a lo mejor no creen en sanidad y milagros y solamente está manifestando su presencia, pero no su unción para sanar a los enfermos. ¿Está captando? Y aquí a lo mejor, aquí está su presencia, pero aparte está su unción para sanar a los enfermos. Es decir, lo que se crea de la manifestación del Espíritu Santo es lo que se está manifestando. Si creemos en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo va a estar fluyendo o dando o manifestándose en esos dones a través de ustedes por la fe, para poder que se manifieste en ese sentido. El Espíritu Santo es omnipresente y eso lo debemos de entender. Es importante entender la deidad del Espíritu Santo. Primero debemos identificar, y ya con esto cierro para dejarles solamente un mensaje. 1 de Corintios, vamos a Hechos mejor. Pero antes de Hechos vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28 para identificar una partecita mínima donde se nos identifica que el Espíritu Santo es Dios. Mateo 28, que todo el mundo se lo sabe hasta de memoria este texto bíblico. ¿Ya lo tiene? Mateo 28. Ya con esto vamos a terminar. Mateo 28. Dice, desde el 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? ¿Adoraron a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que los bautizan en los 3 nombres? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué dijo eso? El mismo Jesús habló de la Trinidad. La palabra Trinidad no se menciona en la Biblia. Trinidad no se menciona en toda la Biblia, pero Jesús habló de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué cree que fue Trinidad? ¿Por qué cree que se hizo Dios trino o en 3 personas? ¿Por qué cree usted? Primero, por amor a la humanidad, por amor a todos nosotros. Porque si Dios, fíjese, tan sencillo, Jesucristo es el mismo Dios del Viejo Testamento, para que me entienda. ¿Por qué tuvo que venir a despojarse de su deidad haciéndose Jesús, el Salvador? ¿Por qué cree usted? Porque la humanidad había caído y era necesario que viniera el Salvador a redimirnos y resucitarnos de entre los muertos. A eso vino Jesús. Si Adán no peca y no cae, ¿qué creo que hubiera pasado? Jamás tuviésemos un Dios trino, solamente se hubiera movido Dios allá, Jesucristo mismo, que era el Dios del Viejo Testamento, y su Espíritu haciéndose omnipresente en toda la tierra. Nada más se hubiera movido, es decir, no hubiésemos tenido algo que se llama Trinidad, o que le denominamos Trinidad, para que me entienda, que era Dios y su Espíritu moviéndose, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que el 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es decir,
tuviéramos Dios, pero no trino, Dios y su espíritu que son uno. No puede hacer otra cosa diferente el espíritu, porque el espíritu es Dios y Dios es el espíritu, para que me entienda. Entonces tuviésemos solamente a Dios manifestándose de esa manera. Jamás hubiese venido él a identificarse también como Padre, porque ya lo que inclusive en el Viejo Testamento se le conocía como Padre. No es que el Padre sea alguien diferente, para que me entienda. Entonces todo eso debemos de entenderlo, pero no con la mente, sino con nuestro espíritu. Por eso dijo Jesús: bautícenlos, simbolizando mi muerte, en pocas palabras, porque yo me sumergí a los abismos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole al Espíritu Santo la identidad y la misma igualdad que Dios. No hay diferencia, la misma igualdad que Dios, ni superior ni inferior, porque es el mismo Dios, ¿correcto? ¿Estaba más o menos entendiendo la deidad? Entendiendo la deidad del Espíritu Santo. Concluyo con esto. Hechos capítulo 5 es el caso de unos que cayeron muertos ahí, pero no fue el Espíritu Santo el que los mató. Ahí luego se los voy a explicar. Hechos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién se lo dijo a Pedro eso? ¿Quién cree que se lo dijo? No se lo dijo a Ananías, ¿no? Pues de loco se lo dice, ¿no? ¿Cuál fue el problema de ahí? Que sustrajeron, no fue que sustrajeron, fue que engañaron al Espíritu Santo diciendo: esto lo vendí, pero lo vendí en menos. Eso fue fue un engaño, pues. Ellos se podían, porque Pedro le dice: oye, te pudiste haber quedado con toda la heredad, pero ¿para qué mientes al Espíritu Santo? Bueno, entonces fíjese bien. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces fíjese, reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, diciendo: pues, oye, mejor no hubieras traído nada, tú hubieras quedado con el dinero en la propiedad y a gusto, felices y contentos. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo es? Dios. ¿Se está captando? Para eso utilizamos este texto bíblico. Ya luego les explico bien por qué, qué fue lo que les pasó a ellos. Pero dice ellos, hay una frase muy importante que la debemos de analizar. ¿Por qué llenó tu corazón? Llenar tu corazón significa que no era el primer acto que hacían Ananías y Zafira. No era el primer acto que mentían al Espíritu Santo, eran varios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Llenó significa que fue una acumulación de actos de pecado que realizaron Ananías y Zafira, por lo cual llegó un momento en que fenecieron. Pero fíjense bien, no fenecieron bajo el poder del Espíritu Santo, eso sí le puedo decir. No, al contrario, el poder del Espíritu Santo es para restaurar cuerpos, sanar, liberar personas. Bueno, entonces, pero no voy a entrar muy a fondo en esto para concluir. Y dijo Pedro a Ananías en el versículo 3: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio? Luego, al final en el versículo 4 le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si él mintió al Espíritu Santo y dice que no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios, significa que el Espíritu Santo es ¿quién? No es la tercera parte de la deidad, es Dios. ¿Por qué se menciona al final Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Por qué cree que lo menciona Jesús? ¿Porque es inferior al Padre? ¿Porque es inferior al Hijo? ¿Porque es la tercera parte de la deidad? No, el Espíritu Santo no es la tercera parte de la deidad, es Dios. Pero ¿por qué Jesús lo menciona al final? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué tiene la idea de mencionarlo? ¿No tiene idea? Bueno, se lo voy a decir.
Jesús lo menciona al final porque antes de la venida de Cristo Jesús, el que tenía el ministerio en los últimos tiempos para manifestarse y apoyar a la iglesia para que esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo, el que iba a estar para siempre con los creyentes en estos últimos tiempos después de que Jesús resucitó y se fue, y el que iba a ser nuestro ayudador, iba a estarse manifestando y se manifiesta, el día de ayer se manifestó. Por eso Jesús lo menciona por el tipo de ministerio que iba a tener en los últimos tiempos, no porque sea la tercera parte de la deidad, ni porque sea una parte de la deidad. ¿Está captando? ¿Por qué? Padre, Hijo, Padre, luego ¿qué acontecimiento se dio? Que vino Jesús a morir por la humanidad. ¿Y por qué cree que lo menciona al final al Espíritu Santo? No porque sea la tercera parte de la deidad, sino porque es el ministerio que se está dando ahorita en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Está captando que es igual de importante que el Padre y que el Hijo? Porque Él es Dios mismo. Así es que vamos a adorarle ahorita. No le vamos a quitar ningún mérito al Espíritu Santo. Y fíjese, vamos a hacer algo muy importante en nuestra adoración. Siempre adoramos a Jesús y le damos nuestro lugar también a nuestro Padre Celestial. Pero ahora vamos a dirigirnos específicamente en nuestra adoración al Espíritu Santo. Así es que si gusta ponerse usted de pie para adorarle, y si no también le puede adorar ahí sentado, no importa.